that infancy oft appearing. La mayor parte de la música en el mundo involucra la interacción de dos o más tonos sonando simultáneamente. Esta interacción, el cómo los tonos se relacionan entre sí, es definida en la teoría de la música occidental como armonía. Para mí la armonía es similar a la sazón que se utiliza al cocinar una salsa. Al tener una melodía existen muchas maneras diferentes con las que se puede armonizar la misma melodía, y la forma escogida para hacerlo es lo que le dará una respuesta emocional diferente, así que es allí donde siento que la armonía es la responsable de lo que la melodía hace sentir. La armonía puede ser descrita como notas que suenan juntas en combinación, tonos que están puestos unos encima de otros. Si se escucha solo la melodía, sin ningún acompañamiento armónico, sonará algo como esto. Ahora, si se le escucha con acompañamiento, sería considerado como una armonización de la melodía. Esta mano tocará el acompañamiento armónico y esta tocará la melodía nuevamente. Si se ve la armonía como un número de notas musicales sonando al mismo tiempo, deja de ser un fenómeno solo de Europa o Estados Unidos de América. Ocurre en 1 millón de maneras diferentes alrededor de todo el mundo. En Indonesia, en la música de orquesta gamelán, se consigue un tipo de armonía particular, ya que tiene notas afinadas en conjunto que suenan simultáneamente. En la música mbira de Zimbabue existe un tipo de armonía, aunque los africanos no tienen palabras para acorde ni tampoco para armonía. En un sentido general, armonía significa estar de acuerdo. Se puede decir que unas personas están trabajando en armonía cuando concuerdan entre sí para lograr una meta común. En la música es similar. Las notas musicales y los tonos pueden concordar entre sí. ¿Cómo determinar la concordancia? Es la pregunta clave. En Europa del Este existen algunos sonidos que ellos piensan que concuerdan, pero muchas personas que no son de Europa del Este pensarían que no lo hacen en absoluto. Es un estilo de música llamado ganga. En la música ganga, las notas suenan al mismo tiempo, unas muy cerca de las otras. Y en Bosnia ese sonido es la esencia de la música. Lo que define la concordancia, la disonancia o la consonancia es determinado culturalmente y puede cambiar con el tiempo. Dentro de la tradición clásica occidental, las ideas sobre qué combinaciones de notas hacen buena armonía han variado con el tiempo. La historia de cómo se han desarrollado estas ideas puede provenir desde el Barroco, el Renacimiento y los períodos medievales. El término armonía es utilizado en la música occidental para describir los sonidos simultáneos de varias notas, lo que llamamos acordes.
Eso es lo que hemos utilizado como base de nuestra música en los siglos XIX y XX, pero no siempre ha sido el caso. Para poder comprender el desarrollo de esta armonía, debemos remontarnos a los comienzos de la música occidental, a los orígenes del canto llano. Canto llano es un término utilizado para describir el canto del texto sagrado en la iglesia cristiana. Este canto siempre es una sola línea de música, como si únicamente cantara una persona. Pero muchas veces habrá varias personas cantando esta música al mismo tiempo, al unísono, la misma melodía, exactamente al mismo tiempo. Ahora, alrededor del año 900, se sabe por unos tratados que sobrevivieron hasta hoy, se añadían líneas sobre los cantos llanos originales. Primero era una línea que se movía exactamente paralela a la melodía original. Una teoría dice que es debido a que los hombres y los jóvenes cantaban juntos en los servicios litúrgicos y las voces de los jóvenes no eran tan bajas para acompañar a los hombres, así que cantaban lo mejor que podían en su propio rango. Eso sería una octava más alto y no al unísono. Tendrían que cantar una quinta más alto, 5 notas más arriba de lo que un hombre podría cantar, así que fue una evolución accidental el hecho de que estas dos líneas se cantaran simultáneamente. A los músicos de la iglesia debió gustarles el sonido porque sacaron provecho de esta idea y pronto desarrollaron una forma libre en la que la línea añadida no estaba sujeta al contorno melódico de la melodía original, aunque a veces bajaba cuando el canto llano original lo hacía, o viceversa. Así que en la Edad Media, alrededor del año 1400, la norma era 3 voces. Para el año 1500, 100 años después, la norma era 4 voces. La textura de estas 4 voces juntas era tal que había mucha imitación entre las 4 líneas. Era bastante ejecutable. Las 4 partes se entrelazaban entre sí, se perseguían y se hacían eco. Y siempre llegaban a un hermoso final. Las notas sonando en conjunto formaban acordes, aunque el compositor no las haya pensado como tales. Ciertas notas se alineaban en un momento dado y creaban así un acorde. En el Renacimiento, en los siglos XV y XVI, estas armonías eran el resultado de las diferentes líneas de polifonía que en conjunto hacían una especie de tapiz musical. Los compositores notaban cada vez más estas prioridades o acordes. Hacia finales del siglo XVI, los compositores estaban preparados para desechar las líneas medias de la textura estándar de 4 partes y mantener solo las de arriba y abajo. ¿Por qué hacer esto? Por una buena razón. Era el momento cuando se estaban escribiendo las primeras óperas y los solos eran lo más importante. En esta nueva forma de arte, el compositor intentaba recorrer el texto de la canción de la manera más clara e inmediata posible. Deshaciéndose de las líneas del medio, enfocaba toda su atención en la de arriba y así realmente podía escucharse lo que se cantaba. La melodía y el bajo se convirtieron en las voces más importantes, mientras que las internas disminuyeron su importancia. El sustituto que el compositor escogió para esas líneas del medio fueron pequeños símbolos de acordes que escribía sobre las notas de la línea del bajo, y los instrumentos que los ejecutaban eran los que podían tocar más de una nota al mismo tiempo, es decir, instrumentos como el laúd, el clavicordio o el órgano.
Entonces, los ejecutantes aprendieron a leer estos símbolos y saber qué notas añadir sobre la línea del bajo. Todas escritas en este sistema de figuras sobre la línea del bajo. Seguro ahorraron mucho papel. El uso del bajo cifrado, añadiendo símbolos sobre las notas del mismo, es en realidad un fundamento de nuestro concepto moderno de armonía. La armonía que sostiene mucho de la música estándar y popular que se escucha hoy en día fue desarrollada en el siglo XVIII. Comprende reglas y convenciones sobre cómo están construidos los acordes y cómo progresan de unos a otros. Un acorde tiene ciertos sonidos o colores que le ofrecen al compositor muchas opciones sobre cómo hacer para que una pieza suene. De hecho, es como la paleta de un pintor. Este tiene una paleta con diferentes colores de dónde escoger y un compositor tiene diferentes acordes o armonías de dónde elegir para darle vida a la pieza. Cuando un compositor toma acordes y cuerdas juntas, una después de la otra, se le llama progresión. Esta es una simple progresión de acordes. 3 acordes retrocediendo hacia el primero. En una progresión de acordes, muchas veces estos conducen hasta un punto de tensión y luego debe haber una conclusión. Veamos si se escucha. La tensión de este quiere concluir, pero no ha terminado y entonces vuelve a casa. La idea de mover la música hacia y desde un centro tonal se conoce en la música occidental como tonalidad. Este es el gran descubrimiento en la música europea, donde se sabe dónde está casa. Se tiene un centro tonal si se hace esto. Y se detiene allí. Luego de un rato habrá que correr de vuelta y apagar las luces o algo por el estilo, es decir, aún no ha terminado. Está diciendo el fin, el fin, el fin, una y otra vez para que no haya equivocación. Esta sinfonía que ha tomado 45 minutos ha terminado. De modo que, cuando se habla de armonía, en nuestro contexto, se habla de tonalidad, del modo que la armonía perfila el movimiento de la música. Y eso es lo que produce esa sensación de figura, dirección y flujo. Nosotros como músicos quisiéramos intentar definir las armonías y las formas en que operan, porque dentro de nosotros se crea un grupo de expectativas cuando escucho un acorde como este. Quiero escuchar esto como conclusión del primer acorde. Esas expectativas son importantes y muy condicionantes para nosotros, especialmente en la civilización occidental. Lo verdaderamente apasionante de la armonía es cuando las convenciones se contraponen. Al comienzo del trío de Brahms en re mayor hay ciertas notas parecidas a cuando toco con el violín este tipo de melodías en sextas. No todos los intervalos son una sexta. Incluso cuando no se está técnicamente consciente de lo que está ocurriendo, los oídos están percibiéndolo.
Perturba nuestras emociones. Es una de las razones por las que la música nos conmueve. La armonía en la música clásica occidental siempre viene con una especie de grupo de reglas. Se supone que los compositores deben seguirlas. Obviamente, siendo gente creativa, también quieren explotar posibilidades tonales más allá, así que cada compositor intentará tomar una armonía hasta dar un paso más. Hacia finales del siglo XIX, los compositores movieron la armonía hasta casi alcanzar un punto de quiebra. Básicamente, exploraron hasta qué punto podían llegar y decidieron romper con la armonía y la tonalidad. Es entonces cuando llegó la música atonal. Estaba tan al borde que no se tenía una progresión armónica nítida, limpia y predecible. Mientras que en el siglo XX la mayoría de la música clásica occidental se ha apartado de la tonalidad, la música popular y el jazz no. En el jazz es la progresión del acorde de la tonada la que provee la base para las improvisaciones del solista. Si estoy tocando en un grupo, debo coordinar ciertos elementos del acompañamiento armónico con otros ejecutantes, particularmente el bajista. Él y yo debemos estar en concordancia. La función principal del bajo es tocar la nota más baja del acorde. Esa es la razón por la que estás allí. Esa es tu función, tu responsabilidad. Fuera de eso se pueden tocar otras notas en el acorde. Por ejemplo, el pianista o el guitarrista tocan un acorde en sol, su raíz es esa misma nota. Bien, otras notas en el acorde en sol serían sol, si o la tercera subiendo hasta la quinta que es re y luego en la octava otro sol arriba. Se pueden utilizar esas notas para crear una línea interesante, ¿sabes? Esa es la primera, son los tonos más comunes, las notas más internas con las que concordamos con el pianista. Let's try it again. Yeah, right. Yeah. Luego que concordamos con la armonía básica, podemos perfilar cada acorde individual de manera diferente. No, I just want to check on this. La compaginación debe ser un mi menor 7, la 7 re mayor 7, para que nos dé una descripción de los acordes. Pero puedo tocar los acordes en registros diferentes. Puedo tocarlos unidos, puedo expandir las notas, de modo que la textura general del acorde cambie. Así tendremos la libertad de improvisar armónicamente. Una cosa muy importante de escuchar es el solista. Debo escuchar a esa persona tocar formas del acorde que con suerte van a complementar mejor las melodías que el solista está tocando. Digamos que están tocando algo y lo hacen con muchas notas, tocan un pasaje muy rápido. Quizás quiera mantenerme fuera, no recargarlo y tocar un acorde que lo sostenga. Digamos que alguien está manteniendo una nota larga y el resto la sostiene, entonces crece dinámicamente y están sacándole provecho a esta nota. Quizás quiera tocar... Puede que desee tocar un patrón ascendente para crear un tipo de soporte más allá de lo que esa persona desea hacer.
Se quiere que el solista tenga la libertad de escoger su dirección. Sin embargo, se le da un apoyo, y eso puede significar ayudarlo a entrar en una dirección, aunque no sea hacia donde intentaban ir originalmente. Porque es de allí de donde a veces vienen las mejores ejecuciones, esas pequeñas sorpresas que la música ofrece cuando se improvisa. Armonía es una palabra que fue desarrollada para entender la música occidental, esto es, música de las tradiciones europeas y norteamericanas de los últimos 500 años. Cuando la gente comenzó a salirse de esa tradición y adentrarse en la música del resto del mundo, necesitaba palabras para poder hablar de este otro trabajo musical inexistente en nuestra tradición. De modo que a veces la armonía es aplicada a otros tipos de música diferentes de las que supuestamente debía definir. Existen muchas formas de armonía encontradas en toda África. En Zimbabue, uno de los instrumentos productores de armonías tradicionales más comunes es el llamado mbira. Los mbiras pueden ser utilizados para acompañar canto y baile. Son construidos con pistones de metal ajustados a un cajón sonoro cubierto por una calabaza resonante. En África no existen palabras para acorde y tampoco para armonía, pero hay acordes y armonía en todo este tipo de música. Por ejemplo, en la música mbira de Zimbabue, los acordes consisten en dos notas que suenan simultáneamente y que son una cuarta, una quinta o una octava por sí solas. La armonía se construye a partir de ellas. Esta canción consiste en una serie de acordes de dos notas que suenan en secuencia, de modo que hay una progresión de acordes. Tiene dos frases y esta es la primera. Aquí tenemos la segunda. Así que toda la canción consiste de dos frases, cada una de 3 acordes. Ese es el marco básico. Ahora quiero crear sobre él. Así que voy a tomar algunas notas de los acordes, tocarlas independientemente de cada una y desarrollar una melodía más interesante. De modo que aquí vamos. Las progresiones de acordes en la música mbira son muy parecidas a las del jazz o a las de Bach. Son el marco base. En el contexto del jazz se improvisa sobre un ciclo recurrente de acordes o progresión de acordes. En la música mbira es igual, se improvisa sobre una progresión recurrente de acordes. No tienen una palabra para acorde y no tienen un cuerpo explícito de teoría musical. Pero si se tocan notas que no están en el acorde, el maestro lo corregirá, o incluso alguien de la audiencia arrojará algo diciendo, así no, y tal vez dirá, aquí, toca esta nota, y te enseñará cómo hacerlo. Si se analiza lo que dicen sobre cómo tocar, se entiende que están hablando de las notas dentro del acorde. De modo que escuchan la relación de tonos entre sí, escuchan acordes, pero no tienen una palabra para ello. Esa era la situación que existía en el occidente de Europa antes que se desarrollara la teoría de la música. La teoría de la música está basada solo en la práctica, en lo que hacen los músicos. Se observa lo que los músicos hacen, se buscan sus patrones, luego se escriben y se hacen perceptibles y eso se convierte en reglas. Mientras que algunos géneros musicales tienen reglas explícitas y formales para la armonía, otros no. Pero el impulso de hacer sonar notas en conjunto para crear armonía es una parte esencial de la música en las diversas culturas alrededor del mundo.
entertainment is so important.